Shaheds, propaganda, códigos QR y una preparación de pánico para su propio desfile. Así es como se ve ahora el segundo ejército más grande del mundo. Y cuanto más se acerca el 9 de mayo, más da la impresión de que el Kremlin ya no controla la atmósfera que él mismo ha estado alimentando durante años. Hoy analizaremos por qué los rusos lanzan dinero falso desde drones sobre ciudades ucranianas. ¿Por qué a Putin podría beneficiarle un ataque contra Moscú? ¿Y por qué las palabras de Zelensky sobre el desfile se convirtieron en uno de los golpes más dolorosos para la propaganda rusa en el último tiempo? Y como siempre, suscríbanse al canal, denle like y activen todas las notificaciones. En la mañana del 7 de mayo, los habitantes de Sumy empezaron a encontrar en las calles unos extraños billetes de 200. A simple vista parecían billetes ucranianos, pero muy pronto quedó claro, no era dinero. Un dron ruso del tipo Gerbera esparció por la ciudad billetes falsos y folletos con códigos QR. La policía ya ha confirmado el hecho del ataque. El propio dron ya fue derribado. Fue precisamente su explosión, alrededor de las 9 de la mañana, la que escucharon los habitantes de la ciudad. A primera vista todo esto parece casi absurdo. Rusia lanza un dron que cuesta cientos de miles de dólares solo para arrojar papeles. Pero en realidad, esto es parte de una operación de información y psicológica. Y funciona de una manera muy sencilla. Una persona ve dinero en el suelo, instintivamente lo recoge, ve un código QR, sigue el enlace y luego termina o bien en canales rusos de Telegram o en sitios de phishing que pueden robar datos personales, acceso a cuentas o incluso a servicios bancarios. Es una especie de combinación de propaganda con ciberataque. Y aquí impresiona especialmente el nivel de cinismo, porque estos billetes a menudo se doblan especialmente para que parezcan lo más reales posible. El cálculo es sencillo, despertar el interés de la persona a nivel reflejo. En los folletos había el conjunto estándar de propaganda rusa, llamados a la capitulación, desacreditación de las autoridades ucranianas, ofertas para ganar dinero, filtrando posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y especulaciones sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, el tradicional "somos un solo pueblo". En particular, en el distrito de Bohodukhiv, arrojaron folletos con la inscripción "Mil de Vovchina" y la imagen de Volodymyr Zelensky. En el reverso había llamados a colaborar con los ocupantes. Y aquí cabe destacar que Rusia apuesta enormemente precisamente al tema del 9 de mayo. Casi todos los folletos están dedicados a la victoria común, a los abuelos en las trincheras y a los pueblos hermanos. El asesor del ministro de Defensa, Serhiy Flesbes-Kresnov, comentó sobre este caso. Aquí, sin embargo, hay una lógica peculiar. Rusia lleva mucho tiempo librando la guerra mediante el agotamiento emocional para crear caos, desconfianza y difuminar la realidad. Y estos folletos son un buen ejemplo de los vanos intentos del Kremlin de obligarnos a vivir en el ruido informativo. Solo hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo se puede, al mismo tiempo, matar a civiles en la región de Sumy, a niños y mujeres, bombardear la región con misiles y bombas aéreas, atacar con drones a autobuses y trenes y repartir estos folletos sobre un pasado y una celebración compartidos? Aquí, sin embargo, hay una lógica peculiar. Rusia lleva mucho tiempo librando la guerra mediante el agotamiento emocional para crear caos, desconfianza y distorsionar la realidad. Y estos folletos son un buen ejemplo de los vanos intentos del Kremlin de obligarnos a vivir en un ruido informativo. Sin embargo, toda esta propaganda previa al 9 de mayo es parte de un juego mucho más grande, en el que Putin necesita un nuevo pretexto para la movilización y una guerra aún más brutal. Y ahora, los analistas occidentales sugieren que el Kremlin podría estar provocando deliberadamente a Ucrania para que ataque Moscú precisamente durante el desfile en la Plaza Roja. La víspera, Ucrania propuso iniciar un régimen de silencio indefinido a partir del 6 de mayo. En Occidente esto fue percibido como una oportunidad para al menos una breve pausa en la guerra. Pero Rusia hizo lo contrario. En lugar de desescalada, hubo ataques masivos contra ciudades ucranianas. Bombas aéreas sobre Zaporizhia y Kramatorsk. Decenas de muertos y más de un centenar de heridos. En Sumy, un dron ruso impacta en un jardín de infancia.
Es decir, el Kremlin actúa de la manera más demostrativa posible. ¿Para qué? El medio polaco Rzeczpospolita sugiere que Putin podría estar provocando deliberadamente a Ucrania para que responda con dureza precisamente el 9 de mayo. Desde el punto de vista del sentido común, a Moscú le convendría celebrar el desfile tranquilamente, asegurar la Plaza Roja, proteger las refinerías de petróleo y demostrar control sobre la situación. Pero para el Kremlin, la guerra hace tiempo que dejó de ser solo una guerra. Se ha convertido en el fundamento de la existencia de todo el sistema. La economía rusa está decayendo, las represiones se intensifican, las pérdidas del ejército son enormes y la sociedad se está cansando. Y la vieja propaganda ya funciona mucho peor. La tesis sobre la lucha contra los fascistas resulta cada vez más absurda, incluso para parte de los propios rusos, cuando la realidad consiste en movilización y caída del nivel de vida. Por eso el Kremlin necesita un nuevo gran shock emocional. Y un posible ataque de drones ucranianos a Moscú durante un día sagrado para el poder ruso podría convertirse en el pretexto ideal. Después de un ataque en Moscú, se podrá vender a la población rusa la historia de una amenaza existencial, un ataque a un santuario y la necesidad de unirse aún más fuertemente. Y por supuesto, Putin, que desde hace tiempo vive en un estado de paranoia, considera automáticamente cualquier ataque a la capital como un motivo para buscar traidores y comprobar la lealtad de su entorno. Este es un mecanismo clásico para las dictaduras. Cuanto mayor es la crisis, más se endurecen las restricciones. Y lo más importante, el Kremlin puede trasladar la responsabilidad a Ucrania y declarar: ven, Kiev no quiere la paz, incluso si fue Rusia la que antes bombardeó ciudades ucranianas. Algunos analistas ya contemplan un escenario de escalada nuclear demostrativa. No se trataría de un ataque nuclear completo, sino, por ejemplo, de una prueba de armas nucleares tácticas o de otro acto masivo de intimidación. Porque la lógica del régimen de Putin ahora se parece cada vez más a la lógica de una persona que teme simplemente detenerse. Todo su sistema está construido en torno a un enemigo externo: el militarismo, el miedo, la censura y la movilización constante de la sociedad. Sin la guerra surge una pregunta peligrosa para el Kremlin. ¿Para qué existe entonces este sistema? ¿Por qué la gente debe soportar la pobreza? ¿Por qué no se puede criticar al poder? ¿Por qué el país vive en un formato de fortaleza sitiada? Y es precisamente por eso que cualquier relajación de la tensión es arriesgada para el Kremlin. Porque en cuanto desaparece la guerra, los rusos empiezan a mirar no a los enemigos externos, sino a su propio gobierno. Y eso es lo que Putin teme mucho más que a los drones ucranianos. A pesar de las declaraciones sobre la disposición a la paz, el ejército ruso sigue atacando las ciudades ucranianas. Y en respuesta, Kiev deja cada vez más claro: Ucrania ya no piensa jugar al silencio unilateral. Y precisamente en este contexto, Volodymyr Zelensky hizo una declaración muy significativa sobre que ahora incluso el principal desfile de Putin depende de Ucrania. Rusia no ha detenido ninguno de los tipos de su actividad militar. Lamentablemente no lo ha hecho. Ucrania actuará de manera recíproca, dependiendo de la situación durante la noche y mañana. También decidiremos nuestras respuestas completamente justas. Rusia ha recibido de nosotros una propuesta clara sobre el cese de hostilidades y la diplomacia y sabe cómo contactar con Ucrania o con los socios para acordar los detalles. Porque en los últimos días, el Kremlin ha intentado activamente crear un trasfondo informativo en torno a la humanidad y la disposición a la paz antes del 9 de mayo. Rusia quería, al mismo tiempo, llevar a cabo la guerra y desempeñar el papel de la parte que busca la paz. Diplomacia rusa clásica. Primero bombardeas ciudades, luego te ofendes porque no te agradecen la propuesta de alto el fuego. En respuesta, Zelensky declaró que Ucrania actuará de manera recíproca. Si a esa única persona en Moscú que no puede vivir sin la guerra solo le interesa un desfile y nada más, eso ya es otra cuestión. Ucrania está lista para trabajar por la paz. Ucrania busca terminar esta guerra con dignidad. Rusia ha llegado al punto de que su principal desfile
ya depende de nosotros. Los drones ucranianos se han convertido ahora en un factor que realmente influye en el comportamiento del gobierno ruso. Un Estado que durante décadas demostró su invencibilidad se ve obligado a preparar su capital para posibles ataques de drones. Además, el propio ambiente en torno al desfile ya se está convirtiendo en un problema para el Kremlin, porque en lugar de confianza surge nerviosismo. Defensa antiaérea reforzada, restricciones en las comunicaciones, ansiedad en los canales de Telegram rusos, discusiones de pánico sobre posibles ataques. Esto golpea muy duro la imagen de una Rusia estable y todopoderosa, porque las dictaduras no se sostienen solo en la represión, se sostienen en la sensación de poder. Y cuando los ciudadanos ven que incluso el desfile sagrado puede ser interrumpido o celebrarse en un ambiente de miedo, comienza a desmoronarse el principal fundamento psicológico del sistema. Al mismo tiempo, Zelensky recalcó por separado: Ucrania sigue abierta a la diplomacia. Kiev ha enviado señales a Rusia sobre posibles acuerdos y está dispuesto a discutir los detalles. Los últimos días han mostrado muy bien el principal problema del Kremlin. Durante años, Rusia construyó la imagen de un Estado que asusta a todos, pero ahora vive ella misma con miedo. Y mientras las autoridades rusas intentan ocultar el pánico tras la propaganda sobre grandeza y victoria, la realidad es diferente. Todo este invencible superestado ahora observa atentamente no solo la Plaza Roja, sino también el cielo sobre ella. Escriban en los comentarios qué piensan sobre la situación en torno al 9 de mayo y si realmente el Kremlin ahora teme a la escalada más de lo que muestra públicamente. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones. Aún quedan muchas noticias por delante.